Buenas noches. Esta semana se conocieron nuevamente indicadores económicos que dicen que Argentina sigue transitando por un buen sendero. A ver, el presidente anunció que la economía en el segundo trimestre creció un 8,4%. Anunció que en junio, el mes de la crisis energética, creció un 8,3%. Es decir, que sorteó ese problema y a partir del campo, a partir del consumo, la economía siguió creciendo a lo que ya se dio en llamar a nivel periodístico tasas chinas. Más importante todavía, por lo menos para lo que a mí respecta, porque me interesa mucho, sigue bajando el desempleo. El desempleo en el segundo trimestre estuvo en el 8,5% y el presidente anunció un dato importantísimo. En junio el desempleo estuvo en el 7,8%, un dato que habría que remontarse a los años 80 para encontrar. Pero como ustedes saben, en el Destape, mes por medio, solemos juntar un grupo de prestigiosos economistas para hablar de no cómo está la economía en este momento, sino de qué cosas se están haciendo para que la economía siga marchando bien en los próximos años. Para analizar la economía del futuro, para saber qué va a pasar en Argentina en los próximos años, de acuerdo a qué está sucediendo en Argentina, qué está sucediendo en el mundo y qué se está haciendo a nivel económico en el país. Tuvimos, a mi juicio, un par de años de piloto automático con la ministra Micheli. En el último mes, a partir de la asunción del ministro Peirano, se empezaron a tomar algunas medidas. Pero además, se da que en este programa, en el que vamos a analizar qué está sucediendo y qué está haciendo el gobierno para analizar qué sucederá en el futuro con la economía argentina, estamos en medio de una crisis financiera internacional que toca y que está tocando en forma cada vez más profunda a el sector financiero nacional. Con ellos vamos a pensar, a reflexionar sobre, primero, qué puede pasar con la economía argentina frente a este fuerte shock financiero internacional. Y segundo, qué repercusiones pueden tener las primeras medidas que está tomando el ministro Peirano en el futuro de la economía nacional. Ya volvemos. Bienvenidos. Esto es El Destape. Bueno, y para hablar de economía estamos con Javier Lindenboim, investigador de la UBA, del CONICET, con Roberto Feletti, vicepresidente del Banco Nación, con Alejandro Banoli, vicepresidente de la Comisión de Valores, y con Gustavo Schwarzman, difícil el apellido. Schwarzman, ahí está. Profesor de la Universidad de Buenos Aires y ex subsecretario de la Producción del Gobierno porteño. Y bueno, y no queda otra que empezar con la crisis financiera internacional. Más o menos la gente ya sabe que nació de un problema con las hipotecas en Estados Unidos, que cayó el valor de las propiedades en Norteamérica, que mucha gente decidió que para qué voy a pagar la hipoteca si me sale más cara la hipoteca que lo que sale mi propiedad. Pero bueno, a partir de ahí, esto está evolucionando. La primera pregunta sería, ¿estamos ante una crisis corta o estamos ante una crisis que se puede extender? Empezamos con usted, Lindenboim. Sobre este tema, y si se extiende, sabemos que es un problema. Yo creo que hay un deseo generalizado de que sea un episodio transitorio. La posesión de la bola de cristal de identificarla. Yo sí creo, las miradas catastróficas generalmente no conducen a ningún lado, pero me parece prudente
considerar que son eclosiones de fenómenos de complejidad bastante grande y de profundidad importante en el mundo moderno, particularmente en Estados Unidos, país que está pagando, me parece, o puede ser que nos haga pagar a todos nosotros, una serie de actitudes y comportamientos a escala internacional que más tarde o más temprano tienen que terminar repercutiendo en la economía real, como dicen los economistas. Pero... Feletti. A ver, digo, la crisis tiene una base, un detonante coyuntural, efectivamente activos de baja calidad que generan una situación de este retiro de fondos contra esos activos. Y tiene una base estructural que, como bien decía el Lindenbaum, tiene que ver con los desequilibrios de Estados Unidos. Digamos, pensemos que hoy está trabajando con desequilibrios de 6-7 puntos de su Producto Bruto, es muy alto ese desequilibrio, que evidentemente está de cara a una necesidad de correcciones ese desequilibrio, pero que afortunadamente, y aquí si yo voy a primer disenso, Estados Unidos no tiene una forma fácil, como ha hecho en otras oportunidades, de deslizar su crisis al resto del mundo. ¿Por qué? Porque hay otros actores que están interviniendo en la dinámica de la economía mundial, los países asiáticos, incluido el Japón, que normalmente a veces se lo agrupa como economía occidental, pero los países asiáticos en general tienen fuertes tasas de ahorro, tienen capacidad de aumentar su consumo más allá de la retracción de demanda que pueda generar los Estados Unidos. El comercio en Sudamérica, por ejemplo, de 10.000 millones de dólares, ha crecido más de 100.000 millones de dólares en algo más de una década, con lo cual hay una actividad comercial al margen de los circuitos importantes. El 80% de las reservas internacionales está por fuera de Europa Occidental y de los Estados Unidos. Entonces, digo, la base estructural, que es la corrección de los desequilibrios norteamericanos, no es tan fácil que sea trasladable al resto. Y el detonante, que son los activos de baja calidad, producto de muchos años de tasa de interés baja, que los llevó a los fondos a especular en fondos cada vez de mayor riesgo, bueno, en inversiones de cada vez mayor riesgo, me parece que va a tener un impacto acotado. Ese impacto va a ser acotado. Ahora, la real discusión de cómo Estados Unidos corrige su déficit comercial, sobre todo con China, y su desequilibrio presupuestario, llevado por aventuras militares y rebaja de impuestos que ha hecho Bush a los más ricos, bueno, esa es una discusión mucho más profunda. Pero afortunadamente, y afortunadamente para Sudamérica y afortunadamente para la Argentina, la economía real y la demanda externa, que hoy es importante en la Argentina, y la inversión, no solo el consumo, digo, este crecimiento en Argentina tiene tasas de 23% de inversión, depende de otros actores, de una mejor inserción internacional, mucho mejor que la de los 90, como puede ser Brasil, como puede ser China, como puede ser la India, digo, con un Japón que después de muchos años de ahorro y tasas bajas se ha alargado a consumir. Entonces, bueno, hay que mirar cuán rápido Estados Unidos podría deslizar esta crisis al resto del mundo. Yo creo que no. Y yo creo que la decisión de los bancos centrales de proveer liquidez para impedir la quiebra de alguna entidad comprometida con activos de baja calidad también ha hecho que, bueno, hacia el fin de esta semana se haya atenuado un poco el efecto de la caída de las bolsas. Manoli. Bueno, un poco para complementar lo que decía Feletti, yo coincido desde el análisis comercial. Me parece que en el aspecto financiero hay un problema que tiene que ver básicamente con una globalización financiera desregulada. Las crisis son reiteradas, ¿no? Podemos recordar el boom de las empresas tecnológicas. Hay básicamente una bicicleta internacional que tiene que ver con un crédito descontrolado para actividades especulativas, y esto indudablemente es un tema que se debe abordar para minimizarlas. Desde el punto de vista de qué puede pasar, bueno, hubo una reacción contundente, ¿no? El viernes la Reserva Federal bajó la tasa de interés. Esto, en cierta forma, bueno, puede ser un elemento que restaure en el corto plazo la confianza, porque indudablemente hay una aversión al riesgo generalizada que seguramente va a afectar los mercados financieros por algunas semanas o algunos meses, ¿no? Básicamente salir de los activos que son percibidos como riesgos
hasta ver si realmente, como parece que está ocurriendo, los bancos centrales van a bajar la tasa de interés, dar mayor liquidez, que hasta ahora estaban preocupados por la inflación, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Desde el punto de vista de la Argentina, yo coincido desde el punto de vista, ¿no? En los 90, con esta crisis hubiéramos tenido una crisis pavorosa. Recordemos el tequila, la crisis asiática. En cada episodio de crisis financiera, ya sea en el mundo emergente o en el mundo desarrollado, la Argentina sufría. En esta coyuntura hay algunas fortalezas, ¿no? La situación fiscal, el superávit externo, el nivel de reservas, no depender del ahorro externo, estarnos desendeudando, cómo está estructurado el sistema financiero, que está mucho más sólido en términos que no hay descalces de moneda y hay una deuda mucho más especificada que en los 90. Entonces, indudablemente que yo creo que vamos hacia un escenario donde en el mundo de las finanzas va a haber turbulencias, seguramente la crisis y el impacto que tiene esta especulación en las hipotecas va a impactar en los mercados financieros, pero desde el punto de vista de cómo está parada la Argentina, coincido que estamos en una situación de mayor fortaleza y en última instancia me parece que lo que va a haber con mucho cuidado, particularmente tiene que ver con el impacto en el nivel de actividad, o sea, qué puede pasar en el consumo en los países desarrollados, y por otro lado, qué va a pasar con el precio de los commodities, ¿no? En este sentido, yo creo que eso puede dar una dinámica de hasta dónde, si esto queda circunscripto a la esfera financiera o vamos a un escenario de menor crecimiento global en los próximos meses. Schwarzman. Sí, en línea con lo mismo diría, cuando uno mira los últimos 10 años de la economía mundial y mira las crisis financieras que afectaron a los países emergentes, en todos los casos estuvieron acompañadas por disminución de la demanda mundial y rápidamente por una caída muy fuerte de los precios internacionales. En este caso, si bien por supuesto todavía es muy temprano para saber cuál es la magnitud de esto y si va a ser un tropezón o una crisis más importante, da toda la impresión que los epicentros de la crisis no son los motores y de los precios de las commodities, por lo menos de manera directa, ¿no? Digamos, la Argentina en esto y los países sudamericanos en particular han recibido en los últimos años un shock positivo de precios internacionales. Digo que para tomar alguna magnitud, hoy tenemos precios internacionales 50% más altos que hace un año o 2 años en buena parte de las commodities, con lo cual todo hace pensar que si esto, como decía, no es un fenómeno que se profundiza, va a quedar limitado a cuestiones financieras y los efectos en el plano de la economía real van a ser relativamente menores o menores dependiendo, digamos, de la duración de todo este fenómeno. Feletti, ¿por qué los bonos argentinos fueron los más castigados? No sé si fueron realmente los más castigados. Hubo actitudes especulativas de muchos fondos que instaban a desprenderse de bonos argentinos en la expectativa de comprarlos en la baja, justamente porque están suponiendo que va a haber un rebote favorable. Digo, yo no sé si fueron ¿Le estás encontrando el lado positivo al hecho de que los bonos argentinos hayan sido los que más cayeron? Es razonamiento interesante. No, porque también digo, si medimos eso, podríamos medir que el avance del riesgo país fue homogéneo en muchos lugares. Digo, Brasil ha sufrido depreciación de su moneda. Digo, me parece que no es eso. Me parece que lo que hay que pensar, y esto lo señalaba Vanoli, que es un aspecto que yo omití en el análisis, lo hice estrictamente de economía real o comercial, es que hay una masa de capital financiero especulativo que no se correlaciona con la actividad real y que tiene que ver con la capacidad de Estados Unidos de emitir moneda con poder cancelatorio a nivel internacional. Entonces, este problema hace que haya capacidad de especular. Entonces yo digo, el castigo sobre los bonos es un desprenderse de un activo de un emergente, pero además la perspectiva de la recompra en la baja. Digo, y si hay recompra en la baja es porque evidentemente el horizonte de Argentina es altamente promisorio. Digo, el trabajar con un tipo de cambio flotante administrado con el Banco Central, con fuerte, digo, porque acá también uno en estas cosas recuerda, y nadie se hace cargo cuando está del otro lado,
de muchas apreciaciones que hicieron todos los economistas más ligados al pensamiento neoliberal, de la inconveniencia de tener un tipo de cambio alto y de dejarlo flotar libremente, y de la inconveniencia de acumular reservas en Banco Central. Digo, bueno, esta fortaleza, que un premio Nobel como Stiglitz lo planteaba ya hace 4 o 5 años atrás, es lo que hace que hoy no haya impacto prácticamente sobre la situación argentina. Digo, hoy la crisis en el plano financiero se ha circunscrito a un recalentamiento de la tasa de interés intrabancos. Entonces no, me parece que esa solidez, y respecto al problema de un impacto en la economía real por caída de los precios de algunos bienes o de commodities, como decía antes, hay otros actores que están sosteniendo la demanda externa. Entonces, vamos a una pausa y ya volvemos. Volvemos en 30 segundos y vamos a seguir hablando sobre el impacto que puede tener la crisis financiera en la economía real, en lo que nos pasa todos los días a los argentinos. Ya volvemos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Ella es dueña de un banco. Ellos son dueños de un banco. Él también es dueño de un banco. Forman, como miles de argentinos, Credicop. Banco Credicop. El único banco que no tiene clientes, tiene asociados. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Decidí quién maneja tu auto. Cédula azul. Una tarjeta, toda la seguridad. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Diario, diario. El gobierno aprobó la reforma previsional. Diario, diario. Qué bueno esto de poder elegir, ¿no? Sí, yo ya elegí. Estoy tranquilo. Estoy en Nación AFJP. Estás tranquilo. Estás en Nación. Nación AFJP. Un país eligiendo la AFJP de su país. En materia de seguridad social, es tiempo de quitar las piedras del camino. Con la nueva tecnología de la AFIP, las pequeñas empresas pueden obtener sus declaraciones juradas de manera online, más rápido, más fácil y a menor costo. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Para generar electricidad, se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. Ahora hablando de la economía real, la caída de los bonos, por ejemplo. Los bancos tienen bonos. ¿Qué pasa con esa tenencia? ¿No puede tener un problema el sistema financiero por la caída del precio de los bonos? Feletti, siempre quiere hablar usted. No, bueno, dejo. Déjelo a Lindenbaum en este caso. No. Me paso en ese tema. Bueno, quisiera después volver sobre el tema del mercado interno que me interesa. No se ofenda, Feletti. No, yo... Manoli. Cercenamiento del oficialismo, pero no, está bien. Bueno, en el corto plazo hay una caída en el precio, pero hay que decir que la situación del sistema financiero es distinta a la de antes de la crisis del 2001, ¿no? Existen normas prudenciales que han hecho que los bancos vayan reduciendo la exposición a los bonos públicos y la cartera de los bancos en general, tanto de los bancos públicos como de los bancos privados, tiene mucho mayor componente de crédito a individuos, esto es, bueno, créditos personales, más ligado a la actividad comercial, con lo cual en realidad la exposición a una baja
en los precios de los bonos no es tan importante. Y hay que decir que una de las fuentes importantes de rentabilidad, o sea, porque hasta hace aproximadamente 20 días se había producido el opuesto, ¿no? O sea, los bonos habían subido fuertemente, con lo cual la rentabilidad de los bancos, aparte también por el propio trabajo de intermediación natural por el crédito, había mejorado, ¿no? Y por otro lado, en general existen, digamos, muchos menos problemas, como yo mencionaba el caso del descalce de monedas, es decir, la posición de los bancos ante una caída en los precios es mucho más fuerte que en otros momentos. Y por otro lado, bueno, tenemos un banco central, antes no existía un banco central en la convertibilidad, ¿no? Entonces, bueno, en tanto y en cuanto esto implique, digamos, caídas en el corto plazo, no hay que temer. La situación de liquidez y de solvencia del sistema financiero argentino es muy importante, y por otro lado también existe todavía, digamos, hay que decirlo, ¿no? O sea, una evaluación que está convergiendo del valor contable que viene de la crisis al valor de mercado, con lo cual el impacto tampoco en el corto plazo es tan profundo. Lindemann, quería decir algo, Seb. Sí, yo lo que quería era hacer un esfuerzo tratando de imaginar el espectador no especializado. ¿Qué traducción puede estar haciendo? Y yo me imagino que una de las cosas que seguramente se pregunta es, de todo esto que no entiendo de qué se trata, ¿qué puede querer estar implicando? ¿Que voy a tener trabajo, que no voy a tener trabajo, que van a seguir subiendo los precios o que van a estar contenidos los precios? Y como uno imagina, el que está mirando que tiene ese tipo de preocupaciones, a mí me gustaría imaginarme que de toda esta situación uno puede decir, si es que uno supiese lo suficiente, que es altamente improbable que la situación en Argentina se traduzca en alguno de esos males o serias preocupaciones. Lo cual no obsta para que necesitemos hacer pie en las discusiones que teníamos antes de que se desaten estos avatares internacionales, y que pareciera en algún momento, si uno compara el proceso 2012, hacia el ritmo de crecimiento, absorción de empleo, etcétera, todo fantástico. Pero si lo ponemos en una perspectiva de más largo plazo, vemos que no es tan fantástico como parece, y que eso me parece a mí que nos marca algunos senderos. Yo marco dos. A ver. Es cierto que entre el 2002 y ahora aumentamos 4 puntos la participación del salario en la riqueza. Pero también es cierto que habíamos perdido entre 10 y 12 entre el 93 y el 2002. Y si miramos a lo largo de las últimas 5 décadas, probablemente no nos equivoquemos, no hay cifras que puedan avalar lo que yo voy a decir ahora, oficiales. La participación del salario en el reparto de la riqueza en la actualidad todavía en Argentina es de las más bajas. ¿Por qué? Porque si miramos cualquiera de las series disponibles, todas muestran que al final de la serie estamos peor que al principio. Si esto es así, y en Argentina nos cansamos de decir, quienes pensamos de un modo distinto a lo que predominó en los 90, que el mercado interno es singularmente relevante, y dentro del mercado interno el aporte del consumo que deriva del salario es crucial, y pasa esto con el salario, tenemos que discutir algo. Y yo digo, es cierto que tenemos un 23% de inversión, pero a lo largo de los 90 teníamos un 20%, no es que cambiamos la naturaleza de la situación. Pero si es cierto que el salario perdió, por lo tanto la ganancia aumentó, y sin embargo la tasa de inversión no cambia, tenemos que discutir cosas en Argentina. Más allá de protegernos de que los bonos internacionales no nos perturben demasiado. Creo que esto a lo mejor hace más matizada el diálogo que estábamos teniendo, ¿no? Me parece que Feletti le quiere contestar, a ver. No, digo, a ver, me parece, yo comparto muchas cosas de las que dice Lindenbaum, me parece que estamos en un proceso de fuerte recuperación, de política de ingresos y de fuerte recuperación del valor asalariado, con una combinación virtuosa. Por eso
uno puede pronosticar este crecimiento sostenido en el tiempo. ¿Cuál es la combinación virtuosa que no estaba presente en otros momentos? La solidaridad con la expansión del mercado interno. Digo, también es cierto que en otros momentos, con una mejor participación asalariada, había crisis recurrente de balance de pago, el famoso stop and go, donde cuando había fuerte expansión del mercado interno, entrábamos en un déficit comercial y teníamos que recurrir al endeudamiento o a un ajuste. Ajuste que derivaba en un superávit de la cuenta de corriente del balance de pagos, pero una retracción interna. Hoy tenemos una combinación virtuosa de fuerte crecimiento económico con solidez externa. Y esto me parece que llegó para quedarse y uno puede pensar en avanzar, a lo mejor no con la velocidad que los trabajadores lo necesitan y del modo que sería deseable, pero pensar de consolidar mucho mejor la redistribución del ingreso. En ese punto el gobierno creo que ha trabajado muy exitosamente en, por un lado, contener determinados insumos básicos. Digo, el aumento del 8% del consumo de carne per cápita es neto consumo de sectores de más ingresos, de menores ingresos, porque nadie come más carne porque si está satisfecho a un determinado nivel. Entonces, el trabajar sobre una canasta básica de alimentos, el trabajar sobre contención de tarifas de servicios públicos y de transporte, me parece, y sumado a incrementos de jubilación, sumado a fijar piso salarial, como no se fijó hace mucho tiempo en la Argentina, sumado al aumento del empleo, digo, ha generado un proceso redistributivo que se traduce interiormente, pero a su vez consolidando algunos fundamentos de la economía que permiten que hoy no estuviéramos frente a un escenario mucho más volátil, que es, como digo antes, la combinación virtuosa de solidez externa con expansión del mercado interno. Y creo que este es un sendero sobre el cual va a haber que trabajar, y acá voy a disentir con Navarro y yo termino aquí. No creo que la ministra Micheli haya estado en piloto automático, creo que ha dejado números muy sólidos, y también creo que Peirano correctamente ha empezado a trabajar en aquellas cosas que van a ir consolidando este proceso de sectorial. Digo, Argentina ahora necesita políticas sectoriales y esto me parece que es lo que se viene. Sí, sobre el tema de la tasa de inversión, me parece que un tema no menor son las características que tiene la inversión, que tiene la economía argentina. Si bien los números, digamos, no son todavía tan diferentes a los que eran en los 90 en términos macro, creo, y en esto supongo que todos vamos a estar de acuerdo, que la inversión de la postconvertibilidad tiene una característica en términos de estar mucho más dirigida a sectores transables que la del 90, de tener una intensidad pyme o una participación de empresas pequeñas y medianas mucho mayor que la que tenía en el pasado, de tener algún sesgo exportador bastante mayor, y en esto, por supuesto, que la política del Banco Central y del gobierno en su conjunto de defender la paridad cambiaria no es un tema menor y creo que es uno de los elementos centrales de toda esta cuestión. Razón por la cual creo que a partir de este tipo de inversión podemos pensar hacia adelante, hacia los próximos años, algunas características bastante diferenciales de la economía argentina respecto de la que fue en los años pasados. Esto no quita que en algunos sectores no tengamos saturación de la capacidad instalada, cuellos de botella, dificultades, algunas presiones en materia de precios vinculadas con esto. Creo que las medidas que se estuvieron anunciando en estos días vinculadas a la protección de algunos sectores de actividad, que además son sectores fuertemente intensivos en empleo, y en esto también creo que lo que vos decías respecto de los nuevos índices tienen algo que ver con esta cuestión. Creo que por lo menos ahí la intención del gobierno tiene que ver con asegurar la participación en el mercado de estas empresas, de estos sectores dinámicos en materia de empleo nacional, que en tanto y en cuanto, de vuelta, las condiciones financieras se mantengan dentro de ciertos cánones, esto va a ayudar a que esas inversiones puedan reproducirse, que estas empresas pequeñas y medianas puedan acceder al financiamiento y de la mano de todo eso la economía pueda continuar en este sendero de expansión, de crecimiento del empleo, de dinamismo exportador, como recién se decía, en sectores no solamente commodities industriales y agropecuarias. Nos vamos a una tanda y en el próximo bloque vamos a hablar de la inflación.
usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio. Bueno, y si hay algo que ya anda mal, que no hace falta esperar el futuro, es la tasa de inflación en Argentina. ¿Se está haciendo lo necesario, Lindemann, para salir de ese problema? Antes de empezar, algo estábamos conversando respecto de las virtudes que tuvo en cuanto a parar las expectativas que había a comienzos del 2006 con la serie de medidas de acuerdos de precios y demás, que contribuyeron a que el año 2006, la mayor parte del año 2006, caminara por un derrotero de relativa tranquilidad. Creo que el resultado, supongo que no deseado, es que, como a veces nos pasa en Argentina, hay chances de enamorarse del instrumento y transformar el instrumento en el objeto del deseo en sí mismo. Creo que algo de eso nos aconteció, y cuando las autoridades tomaron conciencia de que las cosas estaban complicando, optaron, a mi juicio, por el peor de los caminos, que es barrer la suciedad debajo de la alfombra, y entonces actuando sobre la evidencia, que era el índice de precios, con lo cual no se resolvía nada, todo lo contrario. A lo mejor parte de lo que se discutía al principio sobre el tema del efecto en Argentina, con eso a lo mejor algo tenía que ver también. Ahora, supuestamente, digamos, lo que a uno le cuesta es armonizar las cosas que percibe claramente como positivas, una recuperación de la lenta, pero recuperación de la participación del salario, una recuperación de la tasa de inversión, etcétera, un esfuerzo, qué sé yo, pero las tensiones inflacionarias existen, y uno, como no cree en que los procesos inflacionarios derivan de que que haya un excedente de dinero y que se explique, etcétera, trata de imaginarse algún otro tipo de argumentos, dentro de los cuales probablemente esté que, aunque la tasa de inversión aumenta, no lo hace al ritmo que necesitamos para el ritmo de crecimiento que tenemos y deseamos, por un lado, y por otro lado, me parece que no hemos reflexionado lo suficiente sobre una virtud que es un problema. Este sesgo PYME en el crecimiento económico, para mi manera de ver, tiene una dificultad, y es que estructuralmente el sector productivo PYME tiene una capacidad de mejoramiento de la productividad imprescindible para el crecimiento y el desarrollo, que no tiene el sector más concentrado por múltiples razones. Entonces, en esa virtud podemos tener un inconveniente que por ahora no se pone demasiado en evidencia, y cuando alguna vez el Consejo del Salario, la Productividad y Empleo discuta la productividad, estas cosas va a tener que discutirlas. ¿Qué pensás, Arman? ¿Vos conoces el tema pymes? No, lo que pienso es que, digamos, con la economía creciendo a tasas chinas, como decías vos, ¿no?, de 8, 9, 10% a lo largo de 4 años, y probablemente toda esta tendencia se mantenga, es bastante lógico y razonable y casi inevitable que haya presiones inflacionarias, bueno, porque la demanda es alta, porque ha habido cambios en los precios relativos, porque primero ajustaron... Hay grados, ¿no? Hay niveles. Sí, pero digo, primero ajustaron los transables, digamos, en los primeros años de la posconvertibilidad, luego fueron ajustando los no transables, y todavía creo que la economía está haciendo algún ajuste en materia de precios relativos. Ha habido fuerte recuperación del salario real, nominal y real en los últimos 2 años, y eso también alguna presión adicional probablemente genere. Y coincido con lo que decía Lindemann recién, en términos de que la pregunta que uno se hace hacia adelante es si
esta presión de demanda que ejercemos sobre distintos sectores de actividad, sumada a la presión que ejercen los precios internacionales, ¿no? Porque digo, en el tema de la carne, en el tema de los lácteos y en el tema del acero y demás, hay también algo así como inflación importada, digamos, o aumentos de precios internacionales independientes de lo que pase aquí en la Argentina. En esto el gobierno ha sido también muy activo en materia de política comercial, retenciones y demás, en cosas que probablemente hace 5 o 10 años ni siquiera imaginábamos que esto podía llegar a ser algún gobierno en la Argentina. Y entonces digo, creo que la pregunta del millón tiene que ver, volviendo a lo que se decía recién, si estas nuevas inversiones en distintos tipos de sectores van a llegar a tiempo como para que las presiones inflacionarias no sean demasiado importantes. En esto también, por supuesto, que las cuestiones financieras y monetarias juegan un papel importante. La política fiscal es otro elemento también que juega en esta línea y también las políticas que ha seguido el gobierno en materia de acuerdos de precios, de negociación con sectores productivos y demás, también es otra de las apuestas que se ha jugado en esta línea. Y los resultados, bueno, por ahora, digamos, no están absolutamente claros, pero creo que la situación sigue siendo manejable. No hablamos de la concentración económica. Bueno, eso iba a decir, los monopolios de oferta, porque si no el problema, digo, tenemos un problema de... Y ahí sí que no hizo nada el gobierno, ¿no? Bueno, digo, la regulación de mercado, sí. Los acuerdos de precios llevaban a el problema de... Yo no veo las multas por abuso de posición dominante de parte de este gobierno, ¿no? Digo, fueron parte de los esquemas de negociación. Ahora, un tema que me parece fundamental y me parece importante decir, que también es novedoso, que este gobierno no se trazó como estrategia antiinflacionaria usar la política monetaria y fiscal, que era otra de las tantas cosas, digo, porque digamos lo que dicen los gurús neoliberales. Eso es lo que no hizo. Había que tener menos reservas, tipo de cambio más bajo y políticas monetarias y fiscales. No las hizo. Tuvo una estrategia antiinflacionaria exitosa en términos de baja expectativa y aumento del consumo popular, porque si no, si esto fuera un desmadre, pero no si habría... estamos de acuerdo que tenemos mercados concentrados. Hay una discusión de mercados concentrados. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, me parece que este gobierno lleva 4 años, no 40. Digo, ¿querés que se quede 40? Me parece que... no, digo, porque estamos pidiendo resolución de problemas estructurales y estamos incorporando cuestiones que tienen que ver con lo estructural que son importantes. Digo, me parece que, insisto, combinación virtuosa de holgura externa con expansión del mercado interno. No frenar la discusión, no colocar la discusión antiinflacionaria como un problema monetario y fiscal, sino como un problema de economía real. Expandir el consumo popular. Digo, bueno, ahora, evidentemente, te hago la pregunta de esta viene un manera. trabajo de política, viene un trabajo de política. Yo no creo en la palabra acuerdo de precio, yo creo en el palo y la zanahoria, ¿no? O sea, yo me siento con el empresario y vos tenés un incentivo y eso es institucionalizar las negociaciones. Los países serios concertan, digo, hay capacidad de concertación. Esto se está planteando como continuidad de esta etapa, concertación. Se han burlado de los acuerdos de precios. En otras épocas, porque los acuerdos eran para ajustar, digo, me parece que hoy se está discutiendo otra cosa acá. Me parece que se está discutiendo cómo se ordena el crecimiento. Por eso hablaba yo de políticas sectoriales. Hay que tener políticas sectoriales que logren expandir la oferta por la vía de la inversión. Hay que tener incentivos fiscales y crediticios a la inversión. Y por el otro, hay que morigerar la tentación de los monopolios de mercado. Y bueno, esto me parece que en este sentido se está trabajando. Creo que en ese aspecto, si no habría habido una redistribución. No sé, yo cuando leo las multas que se cobran en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en Australia por abuso de posición dominante, y veo que aquí no se utiliza, ¿por qué? Si sabemos que están esos monopolios, sabemos que se cartelizan, sabemos que aprovechan para aumentar los precios, ¿por qué no se hace? Me parece que hay una discusión bastante firme en esta dirección. Digo, las discusiones que se han mantenido con el agro, las discusiones que se están manteniendo con determinados consorcios
médicos, las discusiones sobre la medicina prepaga me parece que son bastante profundas. Con las petroleras. Con las petroleras, bueno, digo, el uso de las retenciones sobre los lácteos, digo, me parece que hay cuestiones de fondo. Manuel, ¿piensa que está haciendo lo suficiente, lo necesario para frenar el proceso inflacionario? Sí, un poco hay que mirar en perspectiva y un poco lo que decían acá los compañeros, desde el punto de vista de que acá hubo una devaluación del 200% y, bueno, una inflación bastante menor, ¿no? O sea que... Del 100. Claro. Hubo una recesión muy profunda en la Argentina y hay ciertos márgenes de rentabilidad y ciertos precios que tenían que acomodarse. Yo creo que el punto nodal, yo me preocuparía si el nivel de precios fuera acompañado de una caída del salario real, si esto fuera... estuviera generando una dinámica donde se deteriorara la distribución del ingreso. Yo creo que es preferible asumir los costos de una inflación no tan baja y de permitir el reacomodamiento de precios a tener un país que esté creciendo el 3%. Indudablemente que crecer en niveles altos y con una estructura productiva que todavía está desarticulada genera un proceso de aumento de precios por ahí mayor al deseado. Pero, digamos, nuevamente, yo creo que es muy importante haber resistido, digamos, la tentación ortodoxa de enfriar la economía. Creo que hay que... la inflación tiene un fenómeno estructural, tiene que ver todavía con una economía poco competitiva, concentrada, y me parece que hay que atacarlo en sus múltiples frentes y básicamente seguir dándole prioridad al crecimiento, esto es para que aumente la tasa de inversión y para que la oferta acomode, y bueno, por el otro lado, todas las medidas que se pueden perfeccionar, ¿no? Yo coincido que los acuerdos de precio no son óptimos, pero yo creo que hay que tener conciencia. Tenemos un Estado que ha sido desarticulado, desmantelado, ¿no? Indudablemente que recuperar la capacidad para emplear todo el peso de la regulación, para poder ponerle el cascabel al gato a los grupos concentrados y dominantes, por fuera de que la decisión política es importante, es algo que no es sencillo. Y me pregunto, digo, también estamos en un nivel donde ha habido una conflictividad muy fuerte con los sectores económicos y donde un poco la Argentina también marca una tendencia muy distintiva con lo que pasa con otros países de la región, donde supuestamente hay gobiernos de izquierda o de centro izquierda, pero donde realmente en la economía se han mantenido en la ortodoxia en muchos casos y donde Argentina con el desarrollo, digamos, de las fuerzas productivas y sociales en el estado que están, con el estado que tenemos, creo que ha avanzado mucho en la lucha con la renegociación de la deuda, con los acuerdos de precios, con las políticas heterodoxas, en precisamente tratar de cambiar esta relación de fuerza y ir avanzando lentamente a una matriz productiva distinta y una matriz redistributiva diferente que tiene que tener la Argentina, que nuevamente coincido con Feletti, que en 3 o 4 años ha avanzado mucho y que yo creo que todos los que estamos en esta mesa queremos que avance mucho más, pero que es un camino muy lento. Bueno, les agradezco a todos por haber estado, espero que hayan entendido. Sabemos que hay una buena parte de los televidentes que ven el Destape que comprenden estos temas y otros a los que les cuestan un poquito más, pero bueno, en general tratamos de hablar en un idioma llano, salvo Feletti, que es un poquito más complicado. ¿Te parece? Ya volvemos. Siga esa cuna. Alcanza lo que querés. Con las tarjetas Banco Galicia, disfruta todos los beneficios y además, suma puntos para viajar por Argentina y el mundo. Banco Galicia. Nos vamos, nos vemos la semana que viene. Chao.